Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las soluciones de la semana 4. En esta semana hemos tenido un proyecto acerca de la construcción de un filtro casero. Entonces, tenemos una serie de ejercicios relacionados con proporciones que están topando precisamente esa temática. Les recuerdo que se compartió un texto donde se explica esto de las proporciones y cuáles son los métodos más eficientes para solucionarlas. Entonces, sin más que decir, empecemos. Nuestro primer ejercicio nos trae el siguiente planteamiento. Para la preparación del filtro de agua casero se necesitan 12 gramos de carbón vegetal que cuesta en total 1,60. ¿Cuánto costarán 72 gramos de carbón? Ok, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, analizar cuáles son las variables o elementos que intervienen. En este caso tenemos el carbón vegetal que está dado en gramos y el dinero, para tener entonces que son gramos de carbón y precio. Luego sacamos los datos que serían 12 gramos de carbón a $1.60. Más o menos tenemos que transformarlo de manera simple a algo que diga como lo siguiente: si 12 gramos de carbón cuestan $1.60, 72 gramos de carbón, ¿cuánto costarán? Ya, en este punto debo recordarles que una proporción puede relacionarse tanto de forma horizontal, es decir, una variable directamente con otra, o de forma vertical, en cómo incrementa esta variable. En este caso, podríamos utilizar ese dato para sacar los cálculos de una manera muy rápida de forma mental. Si yo descubro cuál es el factor por el que se multiplica, por ejemplo, en este caso, al tratarse de una proporción directa, eso sí, eso quiero también aclarar, que siempre tenemos que estar pendientes de si se trata de una proporción directa, una proporción inversa o una proporción compuesta. La proporción compuesta la vamos a dejar para la siguiente semana, pero ahora nos vamos a centrar en esto, diferenciar si es una proporción directa o una proporción inversa. ¿Cómo hacíamos esto? Pues relacionamos con lógica las variables. Ojo, no hay que relacionar los valores, sino las variables dentro del razonamiento en sí de cómo funcionan las variables dentro del ejercicio. Así yo sabré que si compro más gramos de carbón, entonces su precio aumentará. Es decir, el total que voy a pagar, en realidad no sería precio sino valor total a pagar, el total que voy a pagar aumenta en relación a los gramos de carbón que estoy comprando, lo cual hace una proporción directa. Si es una proporción directa, están directamente relacionados estos valores y también están directamente relacionados estos valores. Si yo analizo cómo de este valor obtengo lo haría a través de una división, dividiendo para 7.5, lo cual me resulta un poco complicado. Pero si yo divido para 7.5 para obtener este valor, si yo dividiera entonces 72 para 7.5 debería tener el valor final. Pero como está un poco complicado, podemos explorar también la solución en vertical. Y en vertical tendríamos que para llegar de 12 a 72 tengo que multiplicar por 6. Por lo tanto, yo multiplico también por 6 al 1,60. Si tenemos dificultad para multiplicar cuando se utilizan decimales, simplemente ignore el decimal. Haga de cuenta que es 16 por 6. Esto me daría un total de 96. Pero para presentar la respuesta vuelvo a tomar en cuenta el decimal, que sería 9,6. Es decir, 16 por 6, 96. Pero como no era 16 sino 1,6, entonces la respuesta también es 9,6. Bueno, este método me permitiría resolverlo de manera incluso mental, sin tener que anotar nada. Sin embargo, vamos a explorar el método más formal. Empezamos de la misma manera. Planteamos las variables y los valores de esas variables, diciendo si 12 gramos de carbón cuestan $1.60, 72 gramos de carbón, ¿cuánto costarán? En este caso, pues, lo siguiente que debo hacer es ver qué tipo de proporción es, preguntándome, si compro más gramos de carbón, entonces tendré que pagar un mayor precio. Si tenemos esta relación más, tendremos una proporción directa. Para resolver la proporción directa, lo que hacemos es vincular los valores en cruz, como está aquí. El 12 se vincula con la X y el 72 se vincula con el 1,60. En ese caso, la regla que se había estudiado en los textos era la siguiente: lo que esté relacionado con X al despejar va a pasar al divisor
mientras que lo que no esté relacionado con X formará parte del numerador multiplicándose. Esto quedará así. Entonces, como vemos que 12 se relaciona con X, 12 va al denominador, al divisor. Y en cambio, 72 con 1,60 se van a multiplicar entre sí. La forma más rápida de hacerlo es a través de simplificaciones. Les recuerdo que no se debe usar calculadora para este tipo de ejercicios, ya que si estamos preparándonos para dar un examen de aptitud o un examen de ingreso a la universidad, lo más normal es que prohíban el uso de calculadoras. Entonces tenemos que desarrollar la práctica de poderlo resolver de manera manual lo más rápido posible. Así que recurrimos a simplificar. En este caso le sacamos pues la doceava de 72, o podríamos irle sacando mitad, tercera, como se acomoden, pero mientras más alto sea el denominador para el que lo divide, es mucho mejor. Así que si yo le saco directamente la doceava, tendré 6 por 1,6. Podemos aplicar lo mismo que la vez pasada. Yo puedo decir 6 por 16 y me va a dar 96. Le regreso la coma y sería 9,6. Pasemos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: una cuadrilla de 42 estudiantes hace 140 filtros en una semana. Entonces, ¿cuántos filtros harán 60 estudiantes en el mismo tiempo? Vamos a explorar. De la misma manera, vemos que las variables que intervienen aquí son estudiantes y filtros. Si yo tengo 42 estudiantes, hacen 140 filtros. Y, antes de continuar, también aquí está interviniendo algo que dice semanas. Aquí es donde quiero aclarar algo. Las semanas es el tiempo que están invirtiendo. Y en la pregunta me dice en el mismo tiempo. Como la semana no varía, o sea, el tiempo es el mismo, no lo voy a tomar en cuenta porque a la final es lo mismo, no cambia. Lo único que cambia es los estudiantes y los filtros. Entonces, el planteamiento sencillo sería: si 42 estudiantes pueden hacer 140 filtros, me olvido de las semanas porque la semana va a ser lo mismo, así que eso no va a tener ningún peso. Así que solamente me concentro en decir: si 42 estudiantes pueden hacer 140 filtros, entonces 60 estudiantes, ¿cuántos filtros lograrán hacer? Lo primero que tengo que relacionar o hallar es el tipo de proporción. Si yo tengo el tipo de proporción aquí, mientras más estudiantes tengan, podría hacer más filtros. Ojo, vuelvo a repetir, no distraerse relacionando diciendo como aquí hay 42 y acá hay 140, entonces es más. No es eso. Olvidémonos en esta parte de los datos y vamos solo a la lógica de las variables. Yo voy a decir, a ver, pensemos. Si yo tengo más estudiantes, es obvio que conseguirán hacer más filtros. Mientras más trabajadores haya, más producto hay, ¿no es cierto? Entonces la relación es directa. Ahora, podríamos utilizar la lógica que dije en el ejercicio anterior, relacionar estas variables, pero nos vamos a topar aquí con un pequeño problema. Para de 42 llegar a 140, si ustedes tratan de hacer el cálculo, resulta que no hay una manera exacta de llegar. Yo tendría que multiplicar por 3.3333333 y no se lograría llegar a 140 sino a 139.99. Va a estar muy complicado. Y si hago de 42 a 60 es lo mismo, me salen con decimales infinitos, así que esa forma es inviable. Por lo tanto, nos vamos directamente a la manera más formal, a este método. Como son al método de relacionar las variables y resolver por ecuaciones. Como son una proporción directa, más y más, entonces hacemos una vinculación en cruz. Y de ahí ya sabemos lo que viene, ¿no es cierto? La X se relaciona con 42, así que el 42 pasa a dividir, mientras que los otros dos pasan a multiplicar. Y resolvemos por simplificación. Aquí vamos a ver por qué se daba esa dificultad de no hallar un valor directamente. Es porque resulta que no podemos simplificar totalmente. Me explico.
Aquí yo puedo simplificar el 42 con el 60 y puedo sacarle la sexta. Sexta de 60, 10. Sexta de 42, 7. Pero hasta ahí, yo ya no puedo seguir simplificando 7 con 10. Por eso hay una dificultad también acá arriba, porque estos números no se prestaban para una relación sencilla. Sin embargo, tengo también la posibilidad de simplificar 7 con 140. Me olvido un momento del 0 y es como si se tratara 14 para 7, que da a 2. Pero como no era 14 para 7, sino 140, en realidad no es 2, sino 20. O sea, me olvido por un momento del 0 para poder simplificar, pero luego lo tengo que devolver, no me lo puedo olvidar directamente. Dando 10 por 20, 200. Este ejercicio es realmente interesante, porque si yo tratara de hallar la proporción directamente, voy a encontrarme con valores inexactos. Es un problema de la matemática que dice que la matemática puede no ser precisa por ese tipo de cosas, por ejemplo, por la existencia de los decimales infinitos. Pero cuando yo voy a tratar con estas fracciones y simplificación, me doy cuenta que sí ha sido factible llegar a una solución concreta, lo cual vuelve muy interesante a la matemática. Pasemos al ejercicio 3. En este dice, Alberto puede purificar una cisterna de agua en 12 días. Luis es 50% más eficiente que Alberto. ¿Cuántos días empleará Luis en hacer dicho trabajo? Si yo me apresuro, puedo pensar que Alberto y Luis son las variables, pero en realidad esas no lo son. Lo que sí puedo estar seguro es que una de las variables es los días que demora. La otra variable no es ni Luis ni Alberto, sino la eficiencia. Entonces realmente ¿qué está diciendo esto? La eficiencia. Por lo tanto, las variables son la eficiencia y los días. Me explico. Si uno es más eficiente que el otro, lo podrá hacer en más días o menos días. Esa es la pregunta. Pero primeramente vamos a resolver otro problema. ¿Qué valores pongo? Si me dice que Luis es 50% más eficiente, entonces vamos con Alberto. Como Alberto es el punto de referencia y yo estoy queriendo comparar a Luis con Alberto, entonces yo voy a decir que Alberto tiene la base de eficiencia. Vamos a considerar que si Alberto es el punto de partida, entonces Alberto tendrá un 100% de eficiencia. Significa que como lo estoy tomando de Alberto, lo voy a tomar de medida él, así que él va a ser la base. Él va a ser el 100 sobre 100, el 100% de eficiencia. Siendo la eficiencia de Alberto el 100% con respecto a Alberto, él lo hace en 12 días. Pero si Luis es 50% más eficiente, significa que Luis va a tener un 150 de eficiencia con respecto a Alberto. Luis es 50% más eficiente que Alberto. Así que le sumo la eficiencia de Alberto más los 50% de Luis. Así que tendríamos que Luis es 150% de eficiente. Por lo tanto, el planteamiento quedaría de la siguiente manera. 100% de eficiencia. Si con 100% de eficiencia yo hago un trabajo en 12 días, con 150% de eficiencia, ¿cuántos días tardaré? Ahora, ¿cómo lo relaciono? Pues aquí es la otra situación que tengo que observar detenidamente. Si una persona es más eficiente que otra, ¿logrará hacer el mismo trabajo en más días o en menos días? Pues la respuesta es esta. Mientras más eficiencia tenga una persona, menos días va a tardar, porque obviamente de eso se trata la eficiencia, de poder hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Aquí nos topamos entonces con una proporción inversa, y en la proporción inversa yo hago la vinculación entre los datos de manera horizontal. Listo. Dicho eso, pues entonces cuando hacemos esto, la regla para plantear la ecuación sigue siendo la misma. Lo que conecta con x va al numerador, al denominador, y lo que no va al numerador. Por lo tanto, el 150 que conecta con x va abajo, mientras que 100 por 12 va en la parte de arriba. Yo puedo hacer algo tan simple como, por ejemplo, simplificar los ceros, que en realidad no significa que estoy simplificando los ceros, sino que estoy dividiendo para 10. Si yo simplifico un cero, es que estoy dividiendo para 10. Si simplifico dos ceros, es que estoy dividiendo para 100. Recuerden que la regla siempre es que para hacer la simplificación yo tengo que dividir por el mismo número tanto para arriba como para abajo.
Hay quienes cometen un error y simplifican todos los ceros. Eso es imposible. Solamente puedes simplificar el número de ceros que hay arriba como tantos ceros haya abajo. ¿Por qué? Porque un cero significaría dividir para 10. Dos ceros significaría para 100 y aquí no habría cómo. O bueno, habría cómo, pero tendría que quedar 1,5. Acuérdense de eso, que si yo también voy dividiendo de esa manera, también si no hay ceros que eliminar, pues sería la coma. Bueno, no les confundo más con eso. En todo caso, podemos aprovechar también, ya que eliminamos el 0, podemos ver que queda aquí 15 y 12, que ambos son múltiplos de 3. Así que podemos simplificar sacando la tercera. En ese caso, yo tendría la tercera de 12 es 4, la tercera de 15 es 5, y como ya simplifica el 0, quedaría 10 por 4. Una vez en este punto también puedo sacar la quinta. La quinta es 2, la quinta de 10. Teniendo 2 por 4, 8. Y la respuesta sería pues que Luis puede hacerlo en 8 días. Y aquí iría en contra de nuestra intuición que si decimos que Luis es 50% más eficiente, yo estaría diciendo que Luis es el doble de eficiente y eso es un error. No es el doble de eficiente, porque si Luis fuera el doble de eficiente sería 100% más eficiente. 100%, aumentar el 100% de algo es aumentar el doble. Aumentar el 50% es aumentar la mitad de lo que el otro tiene. Así que ahí hay un error, porque inmediatamente pudieron haber pensado que como Luis es el doble de eficiente, entonces la va a hacer en la mitad de días y pensarían que la respuesta es 6, pero no. Vimos que la respuesta en realidad es 8, porque se trata solo del 50% de eficiencia. En el ejercicio 4 tenemos el siguiente caso. Un filtro de agua casero que pasa 0.6 litros de agua por segundo llena un estanque en 21 horas. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarlo otro filtro que arroja 0.9 litros por segundo? A ver, cuando estemos hablando de litros por segundo, kilómetros por hora o cualquier unidad por unidad de tiempo, metros cúbicos por segundo, metros por segundo, litros por hora, cualquiera de esas cosas, nunca estamos hablando de litros o de metros. En realidad estamos hablando de velocidad. Entonces las variables son velocidad, litros por segundo y horas. Es importante esto de tenerlo bien claro, de que no se trata de litros sino de velocidad, porque eso me sirve luego para preguntar la proporción. Pongamos los datos. Con una velocidad de 0.6 litros por segundo, esto se demora 21 horas. Con una velocidad de 0.9 litros por segundo, ¿cuánto se demorará? Esa sería la forma simple de plantearlo. Ahora bien, viene a averiguar si se trata de una proporción directa o inversa. Yo tengo que preguntarme, mientras más velocidad tenga, ahí es lo importante de saber qué era velocidad. Mientras más velocidad tenga, me demoraré más o menos horas. La respuesta es que mientras más velocidad tenga, menos horas se va a eliminar, tratándose entonces de una proporción inversa, la cual, como sabemos, las vinculamos de manera horizontal, y la regla es la misma. Lo que está relacionado con X pasa a dividir y lo otro a multiplicar, quedando de esta manera. Dato curioso: de la misma manera que yo puedo simplificar los ceros, porque significaría dividir por 10, yo también puedo hacer un proceso que tal vez no sea tan recordado, pero es el proceso contrario a simplificar. Se llama amplificar. En simplificar se trata de dividir para lo mismo tanto arriba como abajo, mientras que amplificar es multiplicar para lo mismo tanto arriba como abajo. En este caso, yo puedo multiplicar por 10 tanto arriba como abajo y eso me permite eliminar los ceros. Es algo parecido a la simplificación, nada más que no, en este caso no se llama simplificación sino que amplificación, y es algo que puedo hacer en estos casos. En realidad me quedaría 6 por 21 sobre 9, pero aprovechando que estamos aquí, de una vez le sacamos la tercera 21 y la tercera 9 y tendríamos tendríamos 6 por 7 sobre 3. A su vez le podemos sacar la tercera a 6 y tendríamos que la multiplicación final me queda solo en 2 por 7 siendo 14. Entonces 14, ¿qué significa? Pues 14 es la respuesta aquí. Emparejándolo con el razonamiento del ejercicio, entonces diríamos que con una velocidad de 0.9 litros por segundo se va a tardar en llenar
14 horas. Para el ejercicio número 5 tenemos otra situación interesante que amerita el análisis. Recuerde que estos son ejercicios de razonamiento. No es cuestión de poner números y mecánicamente aplicar una fórmula. No, porque eso sería simplemente matemática mecánica. Estos ejercicios de razonamiento, que también sigue siendo matemática, sí, pero están concentrados en el análisis de las situaciones. Precisamente por eso se llama razonamiento. Entonces tenemos que fijarnos bien en cómo está redactado, qué cosas dice. A veces una palabrita me cambia todo el razonamiento. Aquí me dice, por ejemplo, si 20 litros de agua contienen 15% de impurezas sólidas, ¿qué cantidad de agua se debe evaporar para que la nueva solución contenga 20% de impurezas sólidas? Comprendamos esto. Impurezas sólidas son, por ejemplo, micropartículas de tierra, arena o cualquiera de esas cosas. Por ejemplo, digamos que es arena, que las impurezas sólidas son arena. Si yo tengo 20 litros y hay 15% de impurezas, significa que dentro de la botella de agua, por ejemplo, si estamos hablando de una botella con agua, dentro de la botella hay una arena, una cantidad de arena. Luego, cuando decimos evaporar, lo que tenemos que pensar es si estas impurezas sólidas, en este caso, por ejemplo, la arena, se va a evaporar. Eso no se evapora, es el agua la que se evapora. Por lo tanto, las impurezas sólidas no van a aumentar ni disminuir. Lo que aumenta o disminuye es el agua. Ahora, al decir que es un porcentaje, significa que la cantidad de impurezas sólidas en relación con la cantidad de agua es el porcentaje. Eso debe estar muy claro para el análisis. Entonces, ¿qué se está preguntando aquí? Se está preguntando entonces los litros y el porcentaje de impurezas. Los datos serían, si yo tengo 20 litros, hay un 15% de porcentaje de impureza, tomando en cuenta que las impurezas van a ser las mismas durante todo el tiempo, ¿ya? Entonces, si se evapora una cierta cantidad de agua, ¿en cuántos litros va a quedar? O sea, yo tengo 20 litros y va a tener 15% de impurezas. ¿Cuántos litros debían haber? No cuántos litros se van a evaporar, sino cuántos litros deben haber para que esas impurezas ahora sean del 20%. Repito, porque esto debe quedar clarísimo. La forma simple de decir este ejercicio sería, si 20 litros contienen 15% de impurezas y tomando en cuenta que las impurezas no cambian, ¿cuántos litros deben haber para con la misma cantidad de impurezas pase a ver el 20% de las impurezas? Recuerden que el porcentaje es la relación de qué cantidad hay con respecto a la otra cantidad. Por ejemplo, no es lo mismo una cucharada de azúcar en una tacita que una cucharada de azúcar en una jarra. La cucharada de azúcar sigue siendo la misma, pero en la tacita su impacto va a ser mayor que en una jarra grande o en un balde. Eso debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, aquí lo que tengo que analizar es, ya para pegarnos al método, es si se trata de una proporción directa o inversa. Entonces yo voy a decir, mientras más litros de agua tenga, el porcentaje de impureza va a tener mayor o menor impacto. Por ejemplo, yo tengo una cucharadita de azúcar. En una tacita de café se va a notar más que en una jarra. Por lo tanto, mientras más litros tenga, va a ser menor el porcentaje de impurezas, haciendo de esto una relación inversa que ya sabemos cómo se conecta. El resto, pues, es aplicación del método. Vamos a decir que 20 por 15 dividido para 20 por cómo están relacionados. Está muy fácil. Yo simplifico 20 con 20 y me queda la respuesta 15. Pero un momento... Paso final de todo ejercicio de razonamiento. Ver si esto es lo que se pregunta. Si yo contesto que la respuesta es 15, va a estar la respuesta incorrecta. Porque 15, y esto ya se los he dicho en soluciones anteriores, ¿qué representa el número? 15 representa la cantidad de litros que debe haber para que quede un 20% de impurezas. Pero la pregunta es ¿cuánto se evaporó? Entonces la relación es simple. Si había 20 litros y debe quedar en 15 litros, se evaporan o se deben evaporar 5 litros.
Mucha atención, que este último ejercicio resume muchos aspectos de las cosas a tomar en cuenta en ejercicios de razonamiento. Espero que les haya servido de mucho, sobre todo este último ejercicio, para tomar en cuenta que hay que fijarse muy bien en lo que se pregunta, en lo que se pide, en lo que se relaciona. Ahí radica el razonamiento. Muchas gracias por hoy.